Si os parece bien, lo voy diciendo para que nos vaya sonando a todos un poco las actividades que hay. Hoy estamos aquí evidentemente a las 19 en Roconver. El 12 de septiembre en Plaza Escablits a las 17 horas. Tendremos la carpita para entregar los trípticos y demás. A las 18, como he dicho en la portada, está el acto de los refugiados de Siria. Después el 13, el 20 o el 18, todavía no se sabe, hay un acto con David Campañón, todavía no se sabe quién más vendrá. Después el lunes 14, entre las 5:30 y 18 horas, en el Paseo de la Montaña tendremos puesto otra vez la carpa, nuestra paradeta. Después el día 17, por la mañana, iremos por el mercadillo de Granollers. Estamos a expensas que nos confirmen quién alto cargo, quién vendrá un poquito pues, a acompañarnos. Después el 19 de septiembre tenemos también Plaza Escablits y por la tarde. Y por la mañana estaremos en Cambasa, en el mercado de Cambasa. Y el 21 estaremos en la Plaza Libertad i el dia 25 estarem en Can Mònic. No sabia exactament el públic que em trobaria i per tant, diguem-ne, més que completar la part que ha exposat el Cristian de programa, que ja l'ha exposat molt bé, vaig llançar una reflexió perquè això són cares conegudes, etc. Bé, la reflexió que volia llançar és que, si s'ha dit aquí ja, aquesta campanya és una campanya que han polaritzat i que l'han portat cap al tema d'independència sí, independència no. I en aquests moments és difícil sortir d'això. Aleshores, jo llenço una proposta una mica provocativa, que és, molt bé, volen jugar això, doncs juguem això i acceptem el repte. Jo, per exemple, estic plenament a favor de la independència. Però és que, a més, crec que el programa de Catalunya sí que es pot està absolutament a favor de la independència. El problema, o el que passa, és que ells, quan parlen d'independència, no estan parlant d'independència. Estan parlant de si ens separem de l'estat espanyol o no ens separem de l'estat espanyol. Això no és independència. Sota el meu criteri, independència és que el poble, la gent, tingui capacitat de decidir. I això no es dona quan hi ha un estat. O, si més no, diguem-ne que és una condició que pot ajudar, però no és la condició imprescindible. Per exemple, els grecs tenen un estat i no són independents. Depenen de la troika comunitària, és a dir, depenen dels alemanys, depenen de les multinacionals. Si volen que parlem d'independència, parlem d'independència, però independència de veritat. Independència que vol dir sobirania popular, una cosa que es van inventar els grecs. Parlem de democràcia, i d'això parla, entre altres moltes coses, però especialment el programa de Catalunya sí que es pot. Parla de com recuperem aquesta independència dels grans poders econòmics. Per tant, jo us animo a que si volen jugar aquest joc, si volen fer la campanya en la dicotomia independència sí, independència no, nosaltres ens erigim amb els més independentistes de tots, però independentistes de veritat, independentistes dels que tenen el poder. Com concreta això el programa? Doncs ho concreta amb un punt molt important, jo diria que bàsic, que el Paco l'ha anomenat, que és el tema del procés constituent. Què és un procés constituent? Un procés constituent és que els ciutadans ens tornem a juntar, debatem entre tots nosaltres i establim un nou pacte social. Fem un pacte de com volem conviure. I aquest pacte es plasma en una Constitució. El que s'està proposant des de Catalunya sí que es pot és fem un procés constituent en el que tornem a renegociar les regles del joc i fem un nou pacte, és a dir, una nova Constitució. Per què? Home, doncs, per molts motius. Però un d'ells, o un parell d'ells que jo trobo que són importants i que els podeu utilitzar, són que, en primer lloc, la Constitució espanyola, aquesta sota la que es defensa el Partit Popular i tots aquests, que sempre l'esgrimeixen, és una Constitució que fa quasi 40 anys que existeix. És una Constitució que es va fer en un moment determinat per una necessitat determinada i que la van pactar en aquell moment els ciutadans que vivien a l'estat espanyol en funció de les necessitats que tenien en aquell moment. Però fixeu-vos, per tant, el context que hi havia en aquell moment era un, el context que hi ha ara és completament diferent, les necessitats que hi ha ara són completament diferents. Però, a més, fixeu-vos, qui va poder votar aquella Constitució? La va poder votar qui avui en dia, avui a data, ara, en aquests moments, té més de 55 anys. Els menors de 55 anys no la van poder votar, perquè eren menors de 18 anys. Per tant, en aquests moments, si anem a inventar-nos, perquè no sé segur, però si té 48 milions l'estat espanyol d'habitants, vol dir que més o menys uns 8 d'aquests 48 van poder votar la Constitució.
per edat. D'aquests 8, anem a suposar que un són gent que va venir després de l'any 78, és a dir, marroquins, equatorians, i ens queden només 7 milions que van poder votar aquesta Constitució. I d'aquests 7 es va abstenir un 30%, per tant, ens n'anem als 5 milions. I d'aquests 5 milions, un va votar que no. Per tant, només 4 milions dels 48 van votar a favor d'aquesta Constitució que tant defensen. Per tant, jo penso que és imprescindible que tornem a establir aquest pacte social i tornem a fer aquest pacte social. Tornem a renegociar entre tots els ciutadans i a pactar una nova forma de governar-nos. I en funció d'això és que podrem tirar endavant. Jo penso que d'això parla el programa de Catalunya sí que es pot, detallant-ho en 1000 altres temes, i per tant parla d'independència. I per tant us animo a que digueu sí a la independència, no a la independència aquesta de separar-nos d'un estat, sinó a la independència real dels poders econòmics de les multinacionals, de tota aquesta gent. Només com a reflexió volia llançar això. Però ara, per això que m'ha agradat molt la vida, però a part hi ha una altra cosa, que ara és un moment en què hem d'optar en bona mida per reformar o per trencar. Tampoc ara es tracta de reformar, de fer reforma. I per molt que se'n diuen independentistes parlen de trencar un estat, en el fons el que volen és que canvia moltes coses perquè tot continuï igual. Nosaltres sí que hem, o jo almenys penso que nosaltres sí que hem d'estar per la ruptura, i que aquesta ruptura tampoc ens ha de donar por que comenci pel trencament amb l'estat. És a dir, no ens ha de donar por ser independentistes en el sentit estricte, perquè això ens pot ajudar a nosaltres i pot ajudar al conjunt de l'Estat a trencar amb aquest status quo que prové del 78 i que va ser fruit d'una correlació de forces en les que intervenia directament l'exèrcit. En aquell moment aquella Constitució és la que es va poder pactar sota el xantatge d'un cop militar. Per tant, aquesta Constitució no és la Constitució democràtica que ens volen vendre. Uno de los objetivos de esta tarde era también esta asamblea de que no es todavía de campaña, pero sí que es de trabajo para la campaña. Por eso lo que hemos traído, que hemos puesto aquí ahora, lo miráis y si os mola os lo lleváis. Va a haber para los diferentes pueblos y diferentes localidades y los barrios, pero es un material que nos dicen los de los comités de más arriba que a lo mejor vamos a encontrar escaso, porque los que hemos hecho muchas campañas no estamos acostumbrados a lo mejor con más material, ¿no? Esta vez, pues cuestiones de restricción también de nuestros presupuestos, ahí a lo mejor vamos a encontrar aquí poco material. Pero yo lo que también quería aportar es que yo me he estado dando cuenta que sin empezar la campaña, porque nos faltan todavía 4 horas, llevamos todos los de aquí, más un montón de amigos nuestros, una marcha últimamente que la vamos notando, ¿no? En nuestros cuerpos y en nuestros dormiles, ¿no? Entonces, la reflexión era, a ver, estamos haciendo una campaña, yo por lo menos la primera vez, diferente. Y eso lo veo como con pros y contras, porque vas más cansado, también soy más viejo, pero también los pros los quiero comentar, ¿no? Es posible que esta tarde se estén haciendo actos como este donde ni nos imaginamos. Unos estarán yendo mejor, otros estarán yendo peor. Ayer, por ejemplo, yo me había puesto en mi agenda que me quería ir a Rubí, porque yo no conozco a Pablo Iglesias, me hacía gracia verlo. Pues alguien me dijo, ve a acompañar a Gemma Lienas, que es la número 2 de la candidatura, que está en Mollet, y por favor, la comarca que cumpla con... Entonces, mientras estábamos allí, un WhatsApp y un Telegram que tenemos entre candidatos y amigos y conocidos de Cataluña Sí que es Pot, empezó a hervir de que mañana había esto que estamos aquí haciendo, más no sé qué, dónde, y la Montse Prat de Sau nos cantó la canción aquella del Sí que es Pot muy chula que se ha inventado ella, y además nos dijo que lo había sacado de intervenciones de un montón de sitios. Quiero decir que la campaña, sin haber empezado, llevamos una marcha de campaña de proximidad, por decirlo de alguna manera, que es la que no tendríamos que apagar, tendríamos que comprometer todos a mantener. Entonces, vamos a hacer los actos que hemos comprometido en el comité y nos tienen que salir lo mejor que podamos, pero también un poco nos tenemos que conjurar a que ese método de campaña, que para mí es un poco nuevo, que por ejemplo estamos aquí juntos porque ayer salió que nos juntábamos, pero yo hace 3 días no sabía que iba a estar aquí, eso no estoy acostumbrado, yo tampoco, pero ese método de convocarnos y convocar a gente, lo tenemos que seguir utilizando a partir de hoy a las 12 ya con el Vota. Hasta hoy hemos estado diciendo, mira, estamos montando un pollo que os vais a enterar. Bueno, ya lo tenemos montado y ahora estos 15 días, mañana Día Nacional de Cataluña y el sábado, un sábado ya normal y corriente, aparentemente, pero va a ser todo muy especial. Entonces, la sensación que yo tengo es que
que si estamos montando actividades, si estamos montando paradetas, si estamos montando mercadillos, como ha comentado Miguel, que vamos a pasear, sí, pero esta vez la extensión, yo diría psicológica de la campaña, yo la noto diferente, yo lo quiero compartir con vosotros, porque yo he hecho muchas campañas en distintas posturas, posiciones, pero esta, que cuando me vi suplente de la lista, pensé, pues vas a descansar y todo, pues no, nos estamos machacando entre todos y gracias a nuestro esfuerzo, los que van de candidatos y los que no van de candidatos, los que piden el voto en una pescadería y los que... Eso es un poco lo que nos tenemos que conjurar, ¿no? Entonces, este material, por ejemplo, tan sencillito, aparentemente sencillo, resume un poco todo lo que hemos hecho esta tarde aquí, que es porque la confluencia, los 10 principales SIC Spot, luego las 25 prioridades que están en la web, que un poco nos empapemos de nuestro propio material, porque tenemos más del que somos conscientes. Pues yo por lo menos cada día lo voy descubriendo cuando me disparan, no sé si últimamente vamos como a 100 telegrams al día. Yo no sé cuándo va a pasar cuando acabe la campaña. Pero eso, que nos sigamos entre nosotros por las redes y no nos dé apuro montar cosas que, aunque parezcan de pequeño formato, tienen el valor de si son en muchos sitios, tenemos la sensación de que va bien, ¿no? Nos están copiando también este sistema, los del Just per Sí, los que pueden, ¿no? Hoy, por ejemplo, me decía alguien, y de los socialistas no se ve nada. Y yo, se me ocurrió decir, bueno, porque van con los viejos esquemas y esta noche a las 12 no se presenta el cartel, ¿no? Nosotros nuestro cartel pues está aquí, que Mabel lo ha presentado esta mañana, para que no se ha dicho, pero llevamos una marcha de otro nivel que por lo menos mi sensación de Paco es que, aunque nos agota un poco, vale la pena. Es un esfuerzo para el que nos hemos coaligado y confluido. Y nos tiene que salir bien porque depende de nosotros mismos, de nuestras familias, amigos, colegas, círculos, ¿no? Y son 15 días, también son la campaña clásica de 15 días. Hay gente que dice, es muy larga, y pues es que esta ha sido muy larga, si las convocaron en enero las elecciones. Lo que pasa es que nosotros no teníamos la confluencia preparada, ¿no? Y ellos yo creo que sí, los del Junts per Sí yo creo que sí la tenían, ¿no? Entonces vamos un poco rezagados, pero que la campaña tiene que ser un poco este ritmo que vamos teniendo. Y el material está aquí, pues para luego compartirlo, claro, porque están pedidos. Pues bueno, que empieza hoy, no sé.